Poco o nada puede hacer el Ineos o Adam Yates cuando se tiene a un Tadej Pogačar en un estado de forma esplendoroso y cuando va con bastante sobradez. Eso más o menos resume lo que sucedió en la séptima etapa del UAE Tour, que ya se corrió hace una semana, pero que igual dejó cosas muy interesantes. Esta era la general antes de iniciar el parcial, ¿no? Donde se tenía a Vlasov como el rival más cercano, con un Yates que también estaba, por supuesto, también en la pelea, y más aún que se podía plantar como un rival serio, recordando lo que había sucedido en 2021 cuando fue ese gran adversario de Pogačar, cuando lo atacó en múltiples ocasiones, incluso moviendo una cantidad de vatios que para la época pues fueron bastante buenos, pero que al final no fueron suficientes para que Pogačar lo acabara batiendo. Y se tenía a un Joao Almeida que fue uno de los que más sufrió y que ahora para esta edición tenía la misión de trabajar para este corredor esloveno Tadej Pogačar, que también partía como el líder de la competencia. Lo mismo se iba a tener una fuga bastante sencilla, casi que sin ningún problema para que la controlara el UAE o el propio Ineos. Poca trascendencia iba a tener en el desarrollo de la etapa, e iba a ser interesante ver quiénes iban a proponerse el intentar romper a este corredor esloveno, porque particularmente Bora y el Ineos, o incluso el propio Intermarché, podían mover sus fichas, y lo que hicieron fue ir colocando sus gregarios, ¿no? Para que intentaran meter en un buen ritmo, ¿no? Que endurecieran la carrera. Era pues la única opción que tenían a mano, y que por supuesto después sus líderes respondieran a cabalidad a esa labor de demolición que estaban realizando. Pero curiosamente queda algo inconclusa, porque el Bora, que fue el equipo que más metió ahí en ese tema de la selección, no vio el ataque o la respuesta de su líder Alexander Vlasov, que evidentemente por la flaqueza, ¿no? Porque no iba tampoco en una buena condición, no pudo realizar esa aceleración. Y de hecho, cuando acaba ese trabajo de Conrad, va a ser el UAE el que pues obviamente va a pasar a ejercer un control, porque es el equipo del líder, porque es lo que les toca, ya una vez ningún otro rival propone. Y es curioso ver cómo Yates se desentiende un poco de esa situación, porque pareciera ser que Pogačar quiere invitarlo a que él mismo salga a la rueda de Majka, pero al final es lo que acaba haciendo es obviamente frenarse, ¿no? Mirarlo un poco y hacerle entender que el que tiene que ir a rueda del polaco pues es su propio compañero, ¿no? Que en estos casos está de Pogačar. Y lo que acontece de aquí hasta que se vean los ataques entre los favoritos es básicamente todo lo que haga a placer el UAE, porque van obviamente imponiendo su tren, que en montaña es el más fuerte, con Rafał Majka, con George Bennett, con Joao Almeida, y van marcando la velocidad obviamente y el ritmo que ellos necesitan para que la carrera no se les escape, y además con una situación o con un condicionante que siempre impone mucho, y es que Pogačar obviamente es el más veloz entre ellos, y lógicamente entre menos quede para meta, pues obviamente menor va a ser esa batalla que tenga que ejercer contra esos otros jefes de fila. Sorprendentemente Jan Hir cedía a falta de 5 kilómetros. Es curioso porque yo creo que era uno de los llamados así sea para intentar el triunfo de etapa, ¿no? Porque ha sido uno de los escaladores que en mejor condición ha empezado la temporada, pero este ascenso pues le iba a pasar algo de factura, y con este contexto de carrera ya se daba a entender que el final iba a ser bastante previsible, porque con un Pogačar que no estaba mostrando algún tipo de debilidad, que estaba llevando la carrera como él quería, como a él más le convenía, era lógico de pensar que la única alternativa, la única opción de que él no ganase era que Yates o Vlasov fueran en una condición absolutamente maravillosa como para tener esa capacidad de desbancarlo, pero lo contrario, pues todo está bajo control para el esloveno, y es que hasta incluso va jugando ahí con sus propios rivales, ahí amaga los ataques, los va poniendo nerviosos, les va metiendo presión, o sea, está transmitiendo ese mensaje de autoridad que le corresponde a un corredor de su talante, y ahí pues o sea, con ese tipo de acciones, ¿no? Que es un poco quizás si se quiere de sobradez, pues va demostrándoles que no tiene nada que hacer contra él. Pero pese a esas muestras autoritarias de Pogačar, por llamarlas así, de todos modos pues alguno tenía que intentarlo, alguno tenía que despejar la duda o pues no quedarse quieto, ¿no? Porque pues si no sería ya un mensaje muy claro de que les tienen comida la moral el esloveno, y el que lo intentaría sería el que más lo iba marcando, que en estos casos era Yates. Hace su primer ataque a 3.2 kilómetros, es que es impresionante, Pogačar responde sin titubear de una vez por todas, entiende que ese es el máximo rival, y eso también ya da a entender que estos son los dos más fuertes de la carrera, porque al no tener una respuesta de Vlasov o de Almeida o de Pello Bilbao, ya ahí se nota que hay dos corredores que tienen esa superioridad sobre el resto y que por lo tanto son los únicos que pueden disputarse ese triunfo de etapa. Y hay que decirlo, ¿no? También Yates hizo todo lo que estaba a su alcance, porque pues hizo la carrera dura, ¿no? Intentó torturar lo más que pudiera a Pogačar, marcando el mayor ritmo posible, con mucha intensidad, pero pues es evidente que cuando se tiene un corredor en este estado de forma y con este nivel,
es muy difícil que toda esa valentía vaya a retribuirse de forma positiva. Y al ver que tenía un Pogačar que no le cedía ni un solo metro y que estaba muy sólido a su rueda, decide bajar un poco el ritmo, lo cual permite el reingreso de Pello Bilbao y de Joao Almeida. Bilbao, que es un carrerón espectacular, ¿no? Que siempre es un corredor que es bastante diésel y que tiene sobre todo esa capacidad para regularse idóneamente. Y Almeida, que también aguantaba, y lógicamente al llegar a ese grupo se ponía a trabajar para Pogačar primero, con un ataque que lo que pretendía era mayormente desgastar a Adam Yates, porque él era el que tenía que correr con esa responsabilidad de cerrar cada hueco, aparte porque el esloveno no iba a perseguir a su compañero, y al ver que no lograba coger alguna distancia, pues simplemente se ponía ahí a tirar de ese grupo, a dar el resto que tenía en pro de su líder, y así ir ya poco a poco amarrando la carrera, porque como pues ya queda 1 kilómetro y la explosividad de Pogačar sabemos que es insuperable en este grupo, pues acaba siendo más que todo una cuestión de trámite. Vlasov sigue ejerciendo ahí la persecución, perdiendo cada vez más terreno, y Yates a 1 kilómetro vuelve a intentarlo. Este ataque es durísimo, ¿no? Porque lo va haciendo progresivo, va aumentando cada vez más a medida de que se acercan a meta. Hasta incluso el propio Pogačar ahí tiene que apretar dientes. Se nota que está realizando un esfuerzo máximo para poder resistir a la rueda de Yates, lo cual pues también hace ver esa buena condición que trae el británico, y que incluso ahí cuando ya detiene el ataque, él ahí tiene que relajar unos metros, bajar un poco el pedaleo para recuperar, porque evidentemente fue un esfuerzo muy duro, pero que en ningún momento también, hay que aclararlo, llegó a vulnerarlo, ¿no? A llevarlo a un punto de ceder. Y ya bajo esa situación donde definitivamente Yates no lo descuelga, se sabe que se va a llegar a un sprint, y pues es cuestión de sumar 2 más 2 para saber quién es el que más punta de velocidad tiene para esta llegada. Hace lo posible Yates, pero Pogačar exactamente en esa misma curva del año pasado vuelve a sprintar ahí, ya lo supera, le saca unos metros de ventaja y se acaba imponiendo en esta etapa, y por lo tanto también en la clasificación general. Es que definitivamente es un monstruo, es por ahora sin duda alguna el mejor de todos. Seguramente ustedes vieron cómo ganó Strade Bianche con una superioridad notoria, de una forma abultada, incluso con las limitaciones físicas por los dolores que se le presentaron a causa de la caída que había sufrido unos kilómetros antes, pero al final es eso. Él quiere encaminar esta temporada nuevamente a demostrar que él es el dominador de todo, y que en cada carrera y cada competencia a la cual acude, él va a arrasar y a demostrar que no tiene rival alguno que le pueda hacer la sombra. Esta es la clasificación de la etapa. Acá tienen a los 3 del podio: Pogačar, Yates y Bilbao, y la general con los 10 primeros, con Pogačar, Yates, Bilbao, Vlasov, Almeida, Verona, Maika, Bouchard, Bardet y De la Cruz, que cerró ese top 10. Y si quieren información de la potencia, de los vatios, de los tiempos en ascenso, pueden como siempre ir a la web de la Lanterne Rouge, que ahí tienen toda esa información completísima y con un excelente análisis.